Muy buenas tardes, qué bendición, qué misericordia de Dios es el podernos conectar a través de este programa. Agradecidos con el Dios Todopoderoso por todas sus bendiciones, por todas las misericordias que Él ha tenido para con nosotros. Este ha sido un día especialmente frío en la ciudad de Armenia. Para todos nuestros hermanos en otras ciudades, los que viven lejos de Armenia, este ha sido un día muy frío. Anoche llovió casi toda la noche y hoy fue una mañana fría. Gracias a Dios que nuestros queridos hermanos en la fe pudieron estar en la iglesia, pudieron estar allí recibiendo esa palabra, recibiendo ese fuego del Espíritu Santo que fortalece el alma, que fortalece la vida. Muy agradecidos a Dios. Tenemos como siempre varios asuntos, unos para expresar nuestra gratitud a Dios y otros para manifestar nuestra confianza, nuestra certeza en lo que el Dios del cielo hará en nosotros y a través de nosotros. Un suceso muy lamentable en el caso de nuestra hermana Edna Margarita. Ella está pasando por un momento difícil. Su hija menor ha fallecido en circunstancias no agradables y nosotros sabemos que solo el Espíritu Santo llenará los vacíos y que es imposible no sentir el dolor. No fuimos creados para la muerte, fuimos creados para la vida. Pero hace algunos años una querida persona me expresó y me dijo: ¿sabe, pastor, por qué duele tanto la muerte de un hijo? Porque los padres son los que deben enterrar a los hijos. Los hijos son los que deben enterrar a los padres y no los padres prepararse. Ellos se preparan para ver crecer a sus hijos, para verlos progresar, para verlos surgir, pero no para verlos morir. Pero esa es la vida. Y todo lo que tenemos es el consuelo de la preciosa palabra del Dios del cielo, que asegura que hay una vida eterna. Por eso, mis amados, ahora en vida de nuestros hijos, debemos orar por ellos, asegurarnos de que ellos conozcan al Salvador, hacer todo lo posible para que, así como usted ora por el éxito material, económico, social, familiar, también usted ore por la vida espiritual de sus hijos, para que usted se atreva a hablarles del Evangelio, a imponerles si es necesario en su niñez, en su adolescencia, porque no compartimos lo que se quiere imponer en este tiempo, que en aras del respeto a la libre personalidad dejemos que nuestros pequeños se afronten a decisiones que todavía no son capaces, pero no es el tema. Esperamos que Dios traiga mucho consuelo, mucha dirección, mucha paz al corazón de mi hermana Edna Margarita, a Luis Miguel, a su familia, que Él los consuele y los ayude. Tenemos una noticia bonita, maravillosa, gloriosa para darle gracias a nuestro Dios. Y es que nuestra querida hermana Cristina Ríos, quien estuvo la semana pasada bastante mal, estuvo en cuidados intensivos unos días, estuvo en peligro de muerte, pero nuestro Dios escuchó nuestras oraciones, ella se ha recuperado y está en su lugar de residencia. Que Dios te bendiga, mi querida hermana, que el Dios del cielo, como dice su palabra, cumpla todas sus promesas, pero que tú te puedas aferrar al Dios de la vida y que Él sea el que diga la última palabra. Él nos llevará a su presencia, pero no en el tiempo que Satanás quiere, no en el tiempo que nosotros mismos queremos, en el tiempo de Él. Y yo pienso que estaba compartiendo en la iglesia que todos nosotros amamos la vida porque queremos cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados.
Queremos dar testimonio de aquel que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre y anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, anunciar la salvación. Todavía no hemos hecho nuestra parte. Dios nos permita hacerlo. Y mientras lo hacemos, no importa la edad que tú tengas, tú necesitas vivir para poder, dice el Salmo, contar las maravillas del Dios del cielo. Bueno, vamos a orar en esta hermosa tarde y vamos a continuar con nuestro programa. Recuerde, Biblia abierta, respuestas a las preguntas razonables con la preciosa palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Soberano Señor, gracias porque eres incomparable, eres precioso, eres majestuoso, eres soberano, eres Dios en los cielos y en la tierra. Y damos honor y gloria a nuestro Padre Celestial. Damos honor y gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, el único nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Y damos gloria al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que nos ayuda, que nos fortalece, que engrandece su gloria sobre cada uno de nosotros. Señor, gracias por la obra en mi hermana Cristina Ríos. Y te pido, Señor, que se afirme nuestra fe y toda persona que está escuchando este programa, que tiene cualquier problema, porque tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Señor, que pueda conocerte como Señor y Salvador y pueda creer que no hay nada imposible para ti. No hay enfermedad, no hay maldición, no hay conjuro, no hay invocación. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Rompe las cadenas de maldición, de opresión y de enfermedad. Señor, trae salud sobre los cuerpos enfermos. Trae paz y tranquilidad a los corazones angustiados. Expectativa de fe. Y Señor, que sea esa fe que dice tu palabra, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, porque queremos que se desaten en esta tarde preciosa las sanidades, las liberaciones, las provisiones de Dios. Abre los cielos sobre todo hombre, sobre toda mujer que espera en ti. Tu palabra dice que el que espera en ti es bienaventurado, y tú harás que todas las cosas, como dice tu palabra, ayuden a bien a los que te aman. Despierta en nosotros un amor especial por ti, que nos despreocupemos de la ansiedad, del temor, de la angustia, y nos radiquemos en el amor a ti, porque tú harás que se cumpla tu poderosísima palabra. Señor, oramos por nuestra querida hermana Edna Margarita y por toda la familia de Luis Miguel. Señor, oramos que en este momento crítico ellos reciban paz de tu parte. Señor, sabemos que es imposible no sentir el quebranto. Nos unimos a su dolor, lamentamos ese fallecimiento trágico de su hija y pedimos que tú, Señor, que eres quien puede, traigas consuelo a sus corazones. Sana, Señor, esas heridas que hay en el alma ahora. Enjuaga las lágrimas de esta querida mujer y de su familia, y trae sobre ellos el bálsamo del Espíritu Santo, que trae paz, consuelo y bendición y vida abundante sobre cada uno de ellos. Señor, los bendigo en tu nombre y pido que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Igual pido para toda persona que esté pasando por momentos de temor, de angustia, de incertidumbre. Espíritu Santo,
Tú eres el consolador, el que nos abraza, el que nos fortalece, el que nos direcciona, el que nos recuerda la palabra. Trae en esta tarde, Señor, las palabras que tú has hablado al corazón de mi hermana Margarita y cada personita que está escuchando este programa, y trae la bendición que trae esa palabra que produce vida, la palabra tuya que es viva y eficaz y fortalece a los que en ella creen. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos y por bendecirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, espero compartir brevemente la palabra de Dios en esta hermosa tarde. Estamos hablando acerca de buscar de parte de nuestro Dios, dijimos, siguiendo el ejemplo del padre de la fe, Abraham, una descendencia espiritual muy bendecida y aprobada por Dios. Basamos nuestra disertación en Génesis capítulo 24. Cuando Abraham, dice la Biblia, se siente muy bendecido, pero muy avanzado en edad, y tiene preocupación por su hijo Isaac. Y confía en las promesas de Dios. Sabe que ese varón, que no sé en este tiempo cómo se vería, que tenía más de 37 años, porque su mamá fallece cuando él tiene 37 años, y ha pasado muchos años más. Algunos dicen que posiblemente tenía 47 años, pero habría que examinar bien la Sagrada Escritura. Pero no es importante la edad que tenía Isaac, es importante la actitud que tomó Abraham. Tomó la decisión de hacer lo posible para que la descendencia de él, a través de Isaac, que tenía la promesa de Dios, encontrara en él fortaleza y apoyo para convertirse en una descendencia espiritual muy bendecida, aprobada por Dios. ¿Qué hizo él? Hacer todo lo posible para que su hijo no fuera al lugar donde había salido. Y todos nosotros sabemos que estamos en un tiempo muy difícil. El crecimiento a la iglesia, el crecimiento profetizado por Dios, ha hecho que vengan tiempos donde se cumple la palabra. En toda iglesia vienen esas personitas hermosas, maravillosas, hombres y mujeres que podemos llamar el buen trigo. Pero en toda iglesia surgen esos hombres y mujeres que la Biblia llama cizaña. Y el Dios del cielo dice que eso lo siembra un enemigo y está allí y crece juntamente con el trigo. El peligro no es la cizaña, el peligro es caer en ese error que inspiró a un querido pastor colombiano que hace muchos años escribió un libro que se hizo muy útil en la iglesia cristiana. Ese libro se titulaba Cuando la sal pierde su sabor. Y es la advertencia bíblica. Si usted puede tomar ese libro, sabe de él, le animo a que lo lea. Pero vámonos con la escritura. Nosotros, dice la Biblia, somos la sal de la tierra. Pero dice, si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? No sirve para nada, sino para ser hollada y echada, hollada
y echada al muladar. No sirve para nada cuando la sal pierde su sabor. Y eso lo dice la Escritura. Y esa fue la base de ese libro que escribió nuestro querido pastor. Porque los cristianos tenemos algo que nos diferencia, y no es el legalismo, no es el fanatismo. Cuando la sal pierde su sabor, es un texto muy simple, muy sencillo, que encontramos en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5. Y podemos leerlo, está en varios de los evangelios, pero podemos leerlo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5. Dice de la siguiente manera, el capítulo 5, el versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Repito, esto no es el fanatismo, no es el dogmatismo, no es ni siquiera tomar esa idea que toman algunas religiones, que todo el que no tenga su forma de creer es considerado un infiel, y entonces cuando ellos tienen la oportunidad, o se hace adepto a su fe o debe de ser eliminado. No es así. Es a través de nuestro testimonio, de nuestra búsqueda de Dios, de darle el primer lugar, decíamos en esta mañana, a los principios del reino, que nosotros podemos ver, no solamente ser el ejemplo para que otros anhelen conocer a ese Dios bueno, poderoso, maravilloso que nosotros tenemos, sino que puedan ver los resultados. Los resultados son hombres y mujeres que hacen el bien, hombres y mujeres que actúan con sabiduría, pero mucho más que eso, ver hombres y mujeres muy bendecidos, bendecidos en la eternidad, amén, pero bendecidos en esta tierra, hombres y mujeres que superan el ambiente religioso que hay en este tiempo. Estamos en el tiempo en que se cumple la palabra profética de Dios. Todas las historias bíblicas se cumplen en este tiempo. Estamos en el tiempo de los 10 leprosos, ¿lo recuerda? Fueron hombres que tuvieron la fe, el atrevimiento de la fe para acercarse a Jesús y pedir un milagro, que tuvieron la determinación de tomar la palabra de Él. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero cuando ellos obedecieron esa palabra, ocurrió el milagro y todos fueron limpios de su lepra. Pero sorpresa, solo uno se volvió con el corazón agradecido al Dios del cielo para glorificarlo, para darle gloria. Jesús lo dice. Él dice, no fueron 10. ¿Tiene usted idea, mi amado hermano, cuántas personas en este día, en estos días pasados, fueron sanadas del cáncer, de úlceras, de hernias, liberados de una atadura de locura, de una atadura demoníaca, de violencia, de droga, de alcoholismo, y fueron liberados? Y ahora dicen, yo creo en Dios, pero no lo buscan, no se acercan a Él, no lo hacen como el principal. Y Él dijo, fueron 10. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este que además es samaritano. O sea, no es
no era tan espiritual. Hay muchos de nosotros de los que Dios espera más, porque nos ha revelado su palabra. Yo sé que me escuchan personas maravillosas, hermosas, que conocen la palabra y que pueden decirme: pastor, Dios a mí me ha bendecido, me ha dado entendimiento, Dios me ha permitido comprender su palabra. Yo te digo, ¿qué haces con los que Él te ha dado? ¿Respondes más a Dios? Recuerda, al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, nosotros necesitamos valorar y determinarnos por una descendencia espiritual. Una descendencia espiritual muy bendecida, pero aprobada por Dios. Culminamos en esta mañana y leímos un poquito lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En primer lugar está la salvación del alma. Los leprosos tenían su debilidad, su lucha, su oprobio, lo que los hacía despreciables, lo que los hizo perder su familia, pero su necesidad más grande, increíble, era la salvación del alma. 9 recuperaron su vida social y familiar, pero perdieron su alma porque les faltó gratitud al Dios del cielo. Primero, valoremos la salvación. Y Dios entonces nos dará la sabiduría para dar testimonio del Señor Jesucristo. Seremos muy bendecidos teniendo el privilegio de ganar las almas para Cristo. Pero seremos muy bendecidos en todo lo que sea necesario. No todos somos pastores, no todos somos misioneros, no todos somos evangelistas, pero todos los llamados por el Señor somos iglesia. Y usted puede dar buen testimonio, puede testificar, puede unirse a la iglesia, puede participar con la iglesia, ayudar a la labor de la iglesia con sus oraciones, con su buen testimonio, pero también con sus diezmos y ofrendas. ¿Para qué quiere tener éxito en los negocios si es para apartarse de Dios? ¿Para qué quiere, mi amado hermano, en este tiempo hermoso que Dios ha regalado a la iglesia y que lo entendimos? Hace unos 40 años las enseñanzas eran que nuestros hijos no debían de ir al colegio, muchísimo menos a la universidad, porque supuestamente se iban a dañar, se iban a apartar. Pero olvidamos la historia bíblica, porque la Biblia nos muestra de 4 jóvenes cautivos por el imperio babilónico, obligados a aprender la cultura babilónica con todos sus dioses, con toda su idolatría, con todos sus principios de ocultismo, pero ellos valoraron la salvación de su alma y decidieron no contaminarse. Y Dios les dio gracia. Usted puede leer en Daniel capítulo 1, y los hizo 10 veces superiores en sabiduría a todos los demás que fueron obligados por Nabucodonosor a aprender los principios babilónicos. Ellos también los aprendieron, pero en lo que Nabucodonosor los consultó, dice la Biblia, Dios les dio sabiduría y fueron 10 veces mejores que todos los demás. Dios quiere eso,
que valoremos la vida espiritual. Y este texto sigue diciendo: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Me llama la atención. No dice la Biblia porque conocéis la palabra de Dios. Qué bendición conocerla. Pero dice que la palabra de Dios permanece en nosotros. San Juan capítulo 15 dice: si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. Es necesario que la palabra sea la que oriente nuestra vida. Y lejos de lo que cualquier persona pueda creer de legalismo, de fanatismo, la palabra nos enseña a ser ejemplares como ciudadanos, como padres, como hijos, como empleados, como patronos. Pero tenemos en primer lugar, por encima del éxito, los principios del reino. El principio espiritual básico es tener en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No podemos ser diferentes. En el tiempo pasado se usaba una locomotora y se decía que la máquina, la que lleva la fuerza y detrás van los vagones, era la fe, y los vagones eran las luchas, los sentimientos. Pero el primer vagón que iba unido a la locomotora era la determinación. Ahora es diferente. Los principios del reino van primero, pero luego van las bendiciones, la convicción de fe, el creer que Dios, todo lo que enseñamos es cierto, nos quiere colocar como cabeza y no como cola. Nos quiere dar el reino, nos quiere bendecir. Habrán momentos de lucha y de dificultad, pero Dios quiere que usted sea un hombre, una mujer muy bendecido. ¿Cómo podemos vencer? Aquí dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sabemos, y con esto termino, los cristianos sabemos que hay dos voluntades de Dios. Nosotros no queremos la segunda, queremos la primera. La que dice Romanos capítulo 12, que es necesario cambiar la forma de razonar y de entender, salirnos de la norma humana y tomar la norma espiritual para comprender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Esa se llama la perfecta voluntad de Dios. Pero usted ve la voluntad permisiva. Abraham podía haber dispuesto: Señor, mi hijo ya se pasa de edad, aquí hay mujeres hermosas, estamos en esta tierra. Pero él dijo: yo quiero para mi hijo una esposa que me asegure de parte de Dios, en todo lo que yo puedo, una descendencia espiritual,
muy bendecida y aprobada por Dios. Y por eso él se salió de la norma y tomó los principios espirituales. Yo sé que eso lo tomamos para el noviazgo, pero es para todo. Los que hay en el mundo son los deseos de la carne, solo deseos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La soberbia, el orgullo, la altivez, el querer ser más que los demás. Que Dios cumpla en ustedes esa vieja parábola que es bíblica. Que sea Dios el que lo saque del último lugar y lo ponga en el primero. Y no que usted luche por todos los medios de ser el primero, aunque eso signifique perder su vida espiritual. ¿Cómo hacer esto? No se puede ni siquiera entender si no se tiene a Cristo en el corazón. Te pido que lo invites a ser el primero. Si tú te das cuenta y dices, pastor, yo tengo fe en Él, pero es cierto, me he dejado envolver en el ambiente del mundo y ahora quiero satisfacer mis deseos, quiero tener la oportunidad de ver, quiero ser más que los demás, quiero tener mis títulos. Entonces dígale, Señor, quiero tener todo eso, pero como añadidura, primero quiero el reino de Dios y su justicia. Y empecemos por enderezar el rumbo. Vamos a decirle esta tarde, ora conmigo, soberano Señor. En esta hora reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Gracias, Señor, por ayudarme. No quiero para ti ni el segundo ni el tercer lugar. Quiero para ti el primer lugar en mi corazón, porque sé que tú cumplirás tus grandes propósitos, tus buenos propósitos para conmigo y para con mi descendencia. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, a nosotros nos fascinaría poderte ayudar en la vida espiritual. Comunícate al 315-458-9562 y uno de nuestros asesores, de nuestros servidores, se comunicará contigo y daremos lugar a la oración y a la forma en que Dios nos permita orientarte. Bueno, continuaremos con nuestra parte del programa Biblia Abierta. Preguntas razonables con su respuesta en la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, pastor. Gracias a Dios por esta bendición. Y una pregunta es, por favor, queremos claridad sobre lo que dice el Salmo 18, el versículo 25 y 26. Con todo el gusto, abramos la Biblia y miramos qué dice el Salmo 18. Sí, señor. Salmo número 18. Ya lo buscamos. Salmo 18, versículo 25 y 26. Salmo 18, versículo 25 y 26. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Dice que el título es en el Salmo 18. Recuerda, y agradezco que me dé el texto, que las respuestas casi siempre están en el contexto. Y dice que es un salmo dado al músico principal
que es de David y que dirigió todas estas palabras el día que lo libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Parecía que Saúl era quien tenía todo el poder, todo el respaldo del ejército, era el rey, pero David sabía que David tenía la corona de rey, tenía la autoridad de rey, pero en lo espiritual, quien tenía la unción de Dios era David. Entonces David era perseguido, pero por encima de esas persecuciones mantuvo su confianza en Dios. Y recuerde que por 2 ocasiones los mismos amigos de David le dijeron: fue Dios quien le puso a su enemigo. En una ocasión un hombre le dijo: rey, por favor, permítame, no voy a fallar un solo golpe de mi espada, porque fue Dios quien lo colocó en esta oportunidad. Usted puede leer eso en Segunda de Samuel, en el capítulo 22 especialmente. Pero David dijo: yo confío en Dios, y tomó estas palabras: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si usted comienza a mirar todo el Salmo, nos describe la situación espiritual del rey David. Impresionante. Era un hombre de fe, pero no por ser un hombre de fe se libró de las circunstancias, de las dificultades que se presentaban en su vida personal. Este varón, igual que todos nosotros, tuvo que superar circunstancias por la convicción de fe en la palabra, en las promesas, en la unción de Dios que había sobre él. Tiempos difíciles, porque la Biblia dice que estos son los tiempos de los hombres ingratos, desleales, infatuados, que no tienen afecto natural, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Pero si es el tiempo de esos hombres desnaturalizados, también es el tiempo de los hombres y mujeres con la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, nosotros sabemos que no solamente es para ver visiones, ni siquiera para tener dones y ministrarle a otros. La llenura del Espíritu Santo es para que se produzca en nosotros el carácter de Cristo. Entonces podemos tener esta bendición. Está en varios de los textos bíblicos. Una está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, y está en el Evangelio de San Lucas también, y se llama o tiene como título La regla de oro. Y dice claramente, voy a buscar el texto bíblico, en Mateo, en el capítulo 7, dije 6, pero no es 6, sino 7, y dice en el versículo 12: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto es algo muy parecido, pero diferente a lo que está en Gálatas capítulo 6. ¿Lo recuerda? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y me llama la atención, en el capítulo 7 de San Mateo dice un primer principio: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces la Biblia nos muestra que nosotros tenemos que mostrar misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Misericordia es el principio de tener toda la razón, de tener toda la justicia para dar a alguien, como dijesen en este tiempo, su merecido. Alguien que merece el castigo, y usted tiene toda la oportunidad, pero usted se acuerda que Dios lo perdonó, que usted, igual que todos los demás, no tenía con qué pagar, pero el Señor Todopoderoso le perdonó. Y entonces usted perdona. Tiene la razón. Tiene la razón. Pero usted, teniendo la razón y la oportunidad de castigar, no castiga. ¡Qué bendición! David tenía la razón, tuvo la oportunidad. Saúl estaba allí haciendo su necesidad y él estaba en el rincón de la cueva y fácil hubiese podido matarlo. Hizo algo, cortó el borde de su manto, y solo eso le llenó el corazón de cierto temor. Y luego le dijo: mira el borde de tu manto. Pero no lo hice porque sea Dios el que juzgue. Y el mismo Saúl tuvo que bendecirlo. El problema de nosotros en este tiempo, dijo alguien, es que estamos en el tiempo de los Boanerges, hijos del trueno. ¿Lo recuerdan? Dos de los apóstoles vieron que los rechazaron en una parte y ellos dijeron: Señor, ¿quieres que pidamos que lleve fuego del cielo y los destruya? Y él les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Misericordioso te mostrarás con el misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. David pudo al fin ser coronado rey de Israel. Usted es llamado a ser rey y sacerdote para nuestro Dios y a estar en la presencia del cielo, allí en la reunión de los salvados, a cumplir ese texto de Apocalipsis capítulo 5, cuando los 12 seres vivientes adoren al Señor y usted y yo hagamos parte de ese coro celestial de miles de millones de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las razas, de todas las tribus, que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios y le demos la gloria. A eso te ha llamado Dios. Espero haberte dado una respuesta clara. Dios te bendiga. Amén. Pastor, hay otra pregunta que dice: ¿cómo
se puede fortalecer la fe? ¿Cómo se puede fortalecer la fe? Muy bien. Pues el apóstol Pablo aconseja a Timoteo y primero le dice que en él hay una fe que no es fingida. Y cuando la Biblia dice, habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, me está diciendo, Timoteo, eres del linaje espiritual. Recuerde que los cristianos somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y cuando el apóstol Pablo le dice esto, creo yo, está teniendo en cuenta ese orden. No somos del linaje espiritual en cuanto a la ley. Somos del linaje espiritual en cuanto a la fe del Señor Jesucristo. Y allí dice, sé que en ti hay una fe que no es fingida. Sé que en ti hay una fe que estuvo en tu mamá, en tu abuela, y posiblemente puede ser la bendición de decirle, ellas te enseñaron, pero en ti, en tu corazón está esa fe que no es fingida. Entonces, en primer lugar, yo diría, afírmate que tú puedas creer en este momento, en esa maravillosa fe que Dios te ha permitido y que Dios te ha concedido. Miremos eso en 2 de Timoteo, es un texto muy conocido. 2 de Timoteo, el capítulo 2. 2 de Timoteo, el capítulo 2. Yo no creo que sea este. Segunda de Timoteo, el capítulo 1, el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, lo primero es que el apóstol Pablo le dice a este varón, usted tiene una fe que es personal, que fue enseñado, que fue aconsejado, pero se despertó en su corazón. Una fe personal. Se debe de despertar esa fe personal en el Señor Jesucristo. Precisamente madurar en la fe es que no nos tienen que enseñar, dice Hebreos capítulo 5, los rudimentos de la palabra. Volvernos a hablar del arrepentimiento, volvernos a hablar de la oración. Son cosas que ya conocemos. Ya sabemos que cuando estamos actuando mal, tenemos un abogado, vamos a él, pedimos perdón, nos apartamos de lo malo y practicamos la oración diaria y practicamos la meditación diaria de la palabra de Dios. Pero quiero irme en el orden de este texto. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Una persona espiritual sabe que una base cierta para desarrollar fe es tomar la palabra de Dios, porque la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos tomarla, meditar en ella, pero necesitamos también congregarnos. Hay un respeto al ministerio. Timoteo, por decirlo así, vio confirmada su buena fe en que el apóstol Pablo en su momento impuso sus manos sobre él para que él recibiera la promesa del Espíritu Santo de Dios. Si usted mira la Escritura, en primer lugar, la palabra de Dios produce fe, pero cuando nosotros la tomamos con esa convicción. Pero cuando viene sobre nosotros la obra del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 5, que nos habla del fruto del Espíritu, el resultado de que el Espíritu controle nuestra vida, escúchenme, no a través de sueños extraños, no a través de actitudes extrañas, sino a través de adquirir el carácter de Cristo. Desarrollamos 9 características que la gran mayoría de predicadores creemos es la bendición de llevar la imagen de Cristo, y una de ellas, de esas características, es que el Espíritu nos da como fruto de su presencia fe. Fe. El Espíritu Santo produce fe. Entonces vamos en el desarrollo, en una profundidad más apropiada. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, en Romanos, en Primera de Corintios capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, nos habla de los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces decíamos hace unos momentos, si estamos en el tiempo peligroso de las falsas doctrinas, del egoísmo humano, de desviarnos por lo que no es, está poderosísima la palabra de Dios, está el Espíritu Santo de Dios produciendo el carácter de Cristo en nosotros y llevándonos a una profundidad del bautismo en el Espíritu Santo y dándonos dones. Uno de los dones de poder es el don de fe. Corto el espacio para hablar de lo que es el don de fe. Pero cuando viene por fruto del Espíritu, como parte del carácter, podemos creer en circunstancias contrarias. ¿Recuerda esa famosa historia? Jesús de Nazaret está en la barca, pero según la Escritura está dormido. Y comienza el viento huracanado a soplar y a soplar. Yo me imagino que los apóstoles, los discípulos del Señor, los primeros ventarrones confiaron en Él. Pero tal vez alguno lo vio que estaba dormido y el viento se levantaba más huracanado. Y entonces se fueron a Él. Señor, perecemos. Y Él se levantó,
reprendió el viento y el mar y le obedecieron, pero les dijo: ¿cómo es que fuisteis amedrentados? ¿Cómo es que no pudisteis tener fe? ¿Por qué se llenaron de temor, hombres de poca fe? Cuando el fruto del Espíritu viene, nosotros sabemos que el Salmo es real. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es fácil leerlo, es fácil repetirlo, pero tenerlo en el corazón es una obra del Espíritu Santo. Es el desarrollo de un carácter. Mi socorro viene de lo alto, de Jehová, el creador de los cielos y la tierra, el que no se duerme ni se adormece, el que guarda mi vida. Como fruto del Espíritu Santo, es esa convicción sorprendente que a veces experimentamos, cuando por encima de las circunstancias estamos convencidos y seguros que Dios hará su gran obra en nosotros. Es dispendioso, es difícil explicarlo, pero quiero resumirlo. Depende de una vida devocional profunda, basada en la Escritura y en una relación de intimidad diaria, una vida de dependencia, de oración y de comunión con el Espíritu, para que vayamos, decíamos en esta mañana, de menos a más, no como pasa con muchos que vinieron de más a menos, sino de menos a más, para que se cumpla la palabra profética. La vida del justo es como la luz de la aurora, que va siendo más clara, que va perfeccionándose hasta que el día es perfecto. Espero haber contestado su pregunta. Desarrolle una vida de intimidad, desarrolle una vida devocional profunda, congréguese. Si usted hace parte de una querida iglesia, tenga confianza en la unción que Dios ha dado a ese pastor, a esa pastora, pero no dependa de esa fe. Esa fe es el inicio para que usted desarrolle una vida personal de devoción con el Dios del cielo. Pastor, qué bendición. Para nosotros fortalecer nuestra fe, los pilares no cambian. Los pilares de los que usted nos está hablando es, sin fatiga ni cansancio, seguir profundizando en la palabra de Dios, y esto nos llama es a meditar en la palabra de Dios, no coger de afán la lectura, ni con fatiga o cansancio, porque usted nos está hablando de los tiempos que son cortos, de la ansiedad que produce el tanto que hacer, pero que si hay esa necesidad de fortalecer la fe, es bueno tener en cuenta que no hay otra forma sino a través de profundizar en la palabra de Dios, pero al tomarla sin fatiga y sin afán, meditar en ella. Y qué bendición poder recordar que es también la oración que fortalece nuestra fe. Es una oración que tiene que hacerse sin afán, sin cansancio, sino que es una oración que debe llevar dos ingredientes muy importantes, y es lo que usted nos estaba haciendo caer en cuenta: la oración que se hace constante y sincera. Y estas cosas no se pueden hacer sin esfuerzo. Creo que para fortalecer la fe, un creyente necesita saber que siempre va a requerir de esfuerzo, porque nada es fácil, de esfuerzo y dedicación, para poder experimentar de continuo un crecimiento, porque de eso se trata el caminar con Dios,
también nos está hablando de la obediencia y del servicio, pero creo que es en convicción. El apóstol Pablo le hacía esa recomendación a Timoteo, era que hiciera ese trabajo y ese servicio a Dios en obediencia, y servicio en obediencia, pero en convicción de que se hacía era para Dios. Y cuando uno tiene en cuenta esos ingredientes o pilares, entonces creo que fácil puede fortalecer la fe, pero no es que no requiera constancia, dedicación, porque siempre va a requerir de constancia y dedicación para poder experimentar un crecimiento continuo. De otra manera, no se puede fortalecer nuestra fe. Amén. ¿Es así, pastor? Amén. Usted mira en la Biblia y los grandes hombres de fe siempre se tuvieron que fortalecer tomando las promesas de Dios, pero en una actitud activa, moviéndose hacia la voluntad perfecta de Dios, tomando la decisión de hacerlo agradable a Dios. Bueno, qué buen concepto de nuestra pastora y qué agradable poder en esta hora agradecer al Dios del cielo por todo lo que Él nos ha concedido. Así que antes de orar quiero recordarle, mañana con el favor de Dios podemos participar de nuestro programa La Hora de Poder, y podemos decirle al Dios del cielo que nos ayude, que esa palabra fortalezca nuestra vida. Recuerde, estamos por Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia. Allí les espero con el favor del Dios del cielo. Bendiciones, y que usted profundice en esta palabra, porque no hay una fórmula mágica. Es sencillamente fortalecernos en la fe, seguir adelante, y no hay un límite. Realmente algunos cristianos, su límite es una respuesta, una bendición, o algunos con más símbolo espiritual, una experiencia en el Espíritu Santo. Y recuerdo un hombre de Dios que le decía al Dios del cielo por qué se había perdido el fervor, el fuego en su vida, y después de mucho buscar la presencia de Dios, él recibió de Dios esta respuesta: porque estás buscando una experiencia y no mi presencia. Viene con experiencias, sensaciones en el alma, pero a veces la llenura del Espíritu Santo viene en medio de una lucha espiritual, en medio de un quebrantamiento. La Biblia dice que a veces después de la lucha y la dificultad viene la aurora, la bendición. Espero haber contestado la pregunta y que siga profundizando cada uno de nosotros. Y no hay un límite. Yo no estoy buscando una experiencia. Quiero tener y permanecer en una relación personal con mi buen Señor y Salvador. Como Dios está guiando nuestra iglesia, es fabuloso. Como Dios quiere guiar su vida, es importante. Oremos. Soberano Señor, yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret por esta oportunidad. Ahora te ruego que cada uno de tus hijos tenga una noche agradable, una noche de descanso, de bendición. Recompénsanos con un sueño agradable. Protégenos, líbranos de todo mal. Perfecciona tu obra en nosotros, y quienes tengan alguna dolencia, Señor, sean tocados y sanados. Quienes tienen una preocupación, vean con libertad cómo por tu gracia despiertan a un nuevo día de bendición, de expectativa y de gracia. Te bendigo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Dios les bendiga. Una excelente noche para todos. Amén, pastor.